Hola, mi nombre es Santiago Ariza y en esta ocasión, junto con mi compañero Fanel Roldán, vamos a hablarle de un tema muy importante para la toma de decisiones dentro de una empresa. Se llama BI, Business Intelligence. Bienvenidos. El Business Intelligence es la habilidad de transformar los datos en información y esa información en conocimiento, dando así la posibilidad de facilitar la toma de decisiones dentro de la empresa, planta o ya sea una organización. Desde un punto de vista más pragmático y asociándolo más a la tecnología de las informaciones, podemos decir que el BI, el Business Intelligence, es un conjunto de metodologías, aplicaciones y tecnologías que no solo permiten reunir, depurar y transformar los datos que se tienen dentro de un sistema o dentro de una organización, convertirlas, como ya había dicho, en información estructurada para la explotación directa o para un análisis y conversión en conocimiento, dando así pues más soporte, más ayuda a la toma de decisiones sobre el negocio. La inteligencia de negocios, también en español, actúa como un factor estratégico dentro de una empresa u organización, generando así una potencial ventaja competitiva que no es más que dar información muy privilegiada para responder a todos los problemas dentro de esa organización o empresa. De acuerdo a la explicación de mi compañero Santiago, podemos decir que el BI se basa en tres conceptos muy importantes como lo son los datos, la información y el conocimiento. ¿Y qué son los datos? Podemos decir que los datos son elementos primarios de información que por sí solos son irrelevantes como apoyo a la toma de decisiones. También se puede ver como un conjunto discreto de valores que no dicen nada sobre el porqué de las cosas y no son orientados para la acción. Un número telefónico o un nombre de una persona son datos que sin un propósito, una utilidad o un contexto nos sirven como base para apoyar la toma de una decisión. Los datos pueden ser una colección de hechos almacenados en algún lugar físico como un papel, un dispositivo electrónico o la mente de una persona, y provienen de fuentes externas o internas a las de la organización. Pueden ser de carácter objetivo o subjetivo, o de tipo cuantitativo o cualitativo. ¿Y qué es la información? La información se puede definir como un conjunto de datos procesados y que tienen un significado, de relevancia, de propósito y de contexto, y por lo tanto son de utilidad para la persona que debe tomar decisiones. Los datos se pueden transformar en información añadiéndoles valor. ¿Y cómo añadimos ese valor? Podemos añadir ese valor contextualizando, para saber en qué contexto están y para qué propósito se generaron. Categorizando, para conocer las unidades de medida que nos van a ayudar a interpretarlos mejor. Calculando, para saber si los datos han sido procesados matemática o estadísticamente. Corrigiendo, para eliminar errores o inconsistencias que se pueden encontrar en ellos. Otra forma de agregar valor es condensando, para poder resumirlos de una forma más concisa y poder buscar una forma mucho más fácil de interpretarlos. Podemos definir que la información es la comunicación de conocimientos o inteligencia y que es capaz de cambiar la forma en que el receptor percibe algo, impactando sobre sus juicios de valor y sus comportamientos. ¿Y qué es el conocimiento? El conocimiento es una mezcla de experiencias, valores e información que sirve como marco para la incorporación de nuevas experiencias e información y es útil para la acción. Se origina y se aplica en la mente de conocedores. En las organizaciones con frecuencia no solamente se encuentran en documentos o almacenes de datos, sino que también están en rutinas organizativas, procesos y prácticas y normas. El conocimiento se deriva de la información y la información se deriva de los datos.
Para que la información se convierta en conocimiento, es necesario realizar acciones como una comparación con otros elementos, una predicción de consecuencias, una búsqueda de conexiones y una conversación con otros portadores de conocimientos. Y citando la frase del profesor, él dice que los datos en toda organización hay que ponerlos a hablar, porque si ponemos a hablar los datos, ellos nos van a dar información para conocer nuestro proceso, identificar las fallas y también nos van a generar un conocimiento con el cual podemos tomar decisiones asertivas, podemos tener un plan de mejoramiento continuo, podemos reducir la incertidumbre para ser mucho más rentables y poder ser más competitivos en nuestro mercado. Ahora hablaremos sobre los principales productos de BI que existen en el mercado. El principal, y creo que uno de los más conocidos, que es el cuadro de mando integral o el Balance Score o el Dashboard, que es así como la mayoría de nosotros lo conocemos, que no es más que una herramienta empresarial que permite no solo establecer, sino también monitorear todos los objetivos de la empresa y también de sus diferentes áreas o unidades. El dashboard también se puede considerar como una aplicación que ayuda a la compañía a expresar sus objetivos para cumplir con su plan estratégico, mostrando así de forma continua cuando la empresa y sus empleados alcanzan los objetivos del plan estratégico. Otro producto del BI en el mercado se llama el sistema de soporte de decisión, que no es más que una herramienta que se enfoca más en el análisis de datos de las empresas u organizaciones. En principio, puede parecer que el análisis de datos es un proceso sencillo, pero no es así. Estas aplicaciones suelen disponer de una serie de informes predefinidos en los que presentan la información de una manera estática, pero no permiten profundizar en los datos, navegar entre ellos mismos, manejarlos desde distintas perspectivas, etc. El DSS es una de las herramientas más emblemáticas del Business Intelligence, ya que, entre otras propiedades, permite resolver gran parte de las limitaciones que se presentan en los programas de gestión dentro de las empresas. La finalidad principal de este sistema es que el ejecutivo tenga a su disposición un panorama completo de todos los indicadores del negocio que afectan directamente y al instante, manteniendo también la posibilidad de analizar con detalle aquellos que no estén cumpliendo las expectativas establecidas anteriormente. De una forma más pragmática podemos definir al EIS como una aplicación informática que muestra unos informes y unos listados de cada área de la empresa consolidados para así facilitar la monitorización de la empresa y de cada área en común. Los principales componentes de orígenes de datos del BI que existen en la actualidad son el Data Mart y Data Warehouse. Un Data Mart es una base de datos departamental especializada en el almacenamiento de datos de un área de negocios específica y se caracteriza por disponer la estructura óptima de datos para analizar la información al detalle desde todas las perspectivas que afecten los procesos de dicho departamento. Un Data Mart puede ser alimentado desde los datos de un Data Warehouse o integrar por sí mismo un resumen breve de distintas fuentes de información. Por tanto, para crear un Data Mart de un área funcional de la empresa, es preciso encontrar la estructura óptima para el análisis de su información, estructura que puede ser montada sobre la base de datos OLTP, como el propio Data Warehouse, o sobre la base de datos OLAP. La designación de utilizar la una o la otra dependerá de los datos, los requisitos y las características específicas de cada departamento de Data Warehouse. Un Data Warehouse es una base de datos
corporativa que se caracteriza por integrar y depurar información de una o más fuentes distintas, para luego procesarla, permitiendo su análisis desde infinidad de perspectivas con grandes velocidades de respuesta. La creación de un data warehouse representa en la mayoría de las ocasiones el primer paso desde el punto de vista técnico para implementar una solución completa y fiable del BI. La ventaja principal de este tipo de base de datos radica en las estructuras en las que almacena la información, que es en modelos de tablas en estrella, en copos de nieve y en cubos relacionales, entre otros. Este tipo de persistencia de información es homogénea y fiable y permite la consulta y el tratamiento jerarquizado de la misma, siempre en un entorno diferente a los sistemas operacionales. Ahora el tema que tocaremos será la arquitectura de una solución de Business Intelligence. Esto parte más bien de los sistemas de origen de una organización, ¿sí?, sobre los que suele ser necesario aplicar una transformación total estructural para optimizar su proceso analítico. Para ello se realiza una fase de extracción, transformación y carga de datos. Esta etapa suele apoyarse en un almacén intermedio, llamado ODS, que actúa como pasarela entre los sistemas fuente y los sistemas destino, y cuyo principal objetivo consiste siempre en evitar la saturación de los servidores funcionales de la organización. La información resultante, ya unificada, depurada y consolidada, se almacena en un data warehouse corporativo, que puede servir como base a la construcción de distintos data marts departamentales. Estos data marts se caracterizan por poseer la estructura óptima para el análisis de los datos de esta área de la empresa, ya sea mediante base de datos transaccionales o LTP o mediante bases de datos analíticas. Los sistemas OLTP son bases de datos orientadas al procesamiento de transacciones. Una transacción genera un proceso atómico y que puede involucrar operaciones de inserción, modificación y borrado de datos. El proceso transaccional es típico de las bases de datos operacionales. El acceso a los datos está optimizado frecuentemente para tareas de lectura y escritura. Los datos se estructuran dependiendo del nivel de aplicación. El historial de datos suele limitarse a los datos actuales o los más recientes. Los sistemas OLAP o LAP son bases de datos orientadas al procesamiento analítico. Este análisis suele implicar generalmente la lectura de grandes cantidades de datos para llegar a extraer algún tipo de información útil. Este sistema es típico de los data marts. Los datos se estructuran según el área de negocio y los formatos de datos están integrados uniformemente en toda la organización. El acceso a los datos suele ser de solo escritura. La acción más común es la de consulta, sin necesidad de hacer mucha inserción, actualizaciones o eliminaciones. El historial de datos suele ser a largo plazo, más o menos entre 2 y 5 años. Los datos albergados en el Data Warehouse o en cada Data Mart se explotan utilizando herramientas comerciales de análisis, reporting, alertas, etc. En estas herramientas se basa también la construcción de productos BI más complejos, como los sistemas de soporte en la decisión, los sistemas de información ejecutiva y los cuadros de mando o Balance and Scorecard. En todas las empresas, cada departamento acumula diferentes datos sobre sus clientes, sus inventarios, su producción, sobre la efectividad de las campañas de marketing, información sobre sus proveedores y socios, además de los que pueden proveer en el exterior como los referentes a sus competidores. En este sentido, el BI puede realizar distintas aportaciones a cada departamento, siempre con el objetivo de integrar y optimizar la información disponible en la organización. En el departamento de marketing, el BI permite identificar de forma más precisa los segmentos de clientes y estudiar con mayor detalle su comportamiento. Para ello, se pueden incluir análisis capaces de medir el impacto de los precios y las promociones de cada segmento.
En el departamento de compras, el BI permite acceder a los datos del mercado, vinculándolos a la información básica necesaria para hallar relaciones entre costo y beneficio. Al mismo tiempo, permite monitorizar la información en la cadena de producción, lo que puede ayudar a optimizar el volumen de las compras. En el departamento de producción, proporciona un mecanismo que permite analizar el rendimiento de cualquier tipo de proceso operativo, ya que puede comprender desde el control de la calidad y la administración de inventarios hasta la planificación y la historización de la producción. En el departamento de ventas, facilita la comprensión de necesidades del cliente, así como puede responder a las nuevas oportunidades de mercado. También son posibles los análisis de patrones de compra para aprovechar coyunturas de ventas con productos asociados. En el departamento económico-financiero, el BI permite acceder a los datos de forma inmediata y en tiempo real, mejorando así ciertas operaciones que suelen incluir presupuestos, proyecciones, control de gestión, tesorería, balances y cuentas de resultados. En el departamento de atención al cliente, el BI permite evaluar con exactitud el valor de los segmentos del mercado y el de los clientes individuales, además de ayudar a retener a los clientes que son mucho más rentables en la compañía. En el departamento de recursos humanos, el BI permite analizar los parámetros que más puedan afectar el departamento, como la satisfacción de los empleados, el asentismo laboral, el beneficio hora-hombre, entre otros. Finalmente, en caso de aprovechar la integración de la información con proveedores y socios, el BI ofrece niveles de análisis sobre cuestiones como nuevas oportunidades de inversión o nuevas ocasiones para la colaboración con terceros. A continuación les hablaré un poco de un ejemplo de una cooperativa que decidió implementar el Business Intelligence. Se trata de una cooperativa de lácteos que publicitaban la mayoría de sus productos en televisión a nivel nacional. Se habían desatado las alarmas debido a las grandes desviaciones económicas existentes cada año entre los parámetros estimados en enero y los resultados analizados 12 meses después. Finalmente, para resolver el problema y potenciar al máximo sus sistemas informáticos, la cooperativa decidió implantar un cuadro de mando integral, un Balances Scorecard, como anteriormente ya lo habíamos explicado, y realizar así un seguimiento muy minucioso de sus objetivos estratégicos. Tras 8 meses desde la puesta en producción del sistema, consiguieron encontrar el origen de las desviaciones y tomar las acciones oportunas para enderezar la trayectoria operativa de la empresa, ¿sí? Por otro lado, y como efecto colateral estrechamente relacionado, el sistema ha permitido analizar el impacto en las ventas de cada una de sus campañas publicitarias hechas en televisión. Basándose en la información contenida en sus propias bases de datos, la cooperativa ha conseguido desde entonces adaptar su publicidad para incrementar en un 8% su cuota de mercado. En definitiva, una solución BI completa permite, primero, observar qué está ocurriendo en nuestro proceso. Segundo, comprender por qué ocurre. Tercero, predecir qué ocurriría si no tomamos alguna medida o una mejora. Cuarto, colaborar en qué debería hacer como equipo para mejorar esa situación. Y quinto, decidir qué camino es el que debemos seguir. Entonces podemos mirar que a través de los datos ellos nos brindan una información de lo que ocurre en ese momento y también nos dan un conocimiento para tomar decisiones asertivas de cómo podemos mejorar nuestro proceso. Y con ese conocimiento podemos implementar un plan de acción de mejora continua en nuestro proceso y evitar volver a cometer ese mismo tipo de errores en un futuro.
¿Cómo saber si su empresa necesita una solución BI? Para realizar necesitamos un diagnóstico instantáneo de su empresa. Solo tiene que responder al siguiente cuestionario si usted cree que su empresa necesita una solución BI. ¿Sí? ¿Está seguro de qué productos y clientes son los más importantes para su empresa? ¿Tiene problemas para crear una visión clara de toda su organización? ¿Sabe si está perdiendo cuota de mercado con respecto a su competencia? ¿Ha perdido oportunidades de negocio por recibir información atrasada? ¿Dedica horas extra a analizar documentos e informes? ¿Tiene informes de varios sistemas operacionales que no concuerdan? ¿Dispone de alguna ventaja competitiva clara con respecto a las demás empresas de su sector? ¿Sabe con certeza si su gente está alcanzando los objetivos planificados? Si al menos la mitad de sus respuestas han sido afirmativas, queremos decirle que su empresa podría encontrar grandes beneficios a la hora de implementar un sistema Business Intelligence. Después de todo lo que hemos hablado en este video, yo creo que sobran las razones por las cuales debemos de invertir en BI. En un artículo de Gartner Research, él resalta que la falta de conocimiento es la mayor amenaza para las empresas modernas, y para ello es el objetivo al cual apunta el BI, que es eliminar las conjeturas y la ignorancia en los ambientes empresariales y sacar provecho de los altos volúmenes de datos cuantitativos que recolectan las empresas en sus diversas aplicaciones corporativas todos los días. Podemos mirar en nuestra compañía el BI como una solución tecnológica o como una ventaja competitiva. Los beneficios como una solución tecnológica es que podemos centralizar, depurar y afianzar los datos. Podemos descubrir la información no evidente para las aplicaciones actuales y podemos optimizar el rendimiento de los sistemas. Si lo vemos como una ventaja competitiva, el BI nos puede dar ventajas en que podemos hacer un seguimiento real de nuestro plan estratégico. Podemos aprender de nuestros errores pasados para no repetirlos en el futuro. Podemos ser más competitivos cada día y podemos obtener un verdadero valor de las aplicaciones de gestión. Y con esto llegamos al final. Esperamos que hayan quedado muy bien informados sobre el sistema Business Intelligence. Hasta la próxima.